Vamos a analizar ahora la escena que nos encontramos esta jornada, este lunes 27 de julio en Wall Street, y saludamos para ello a Ignacio Baquiano, que es responsable de distribución en España de Leverage Shares. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo primero es mirar el contexto que nos encontramos ahora mismo en Wall Street mientras sigue la inestabilidad en Oriente Medio, pero el petróleo está dando un respiro. ¿Qué sería ahora mismo lo más destacado a tener en cuenta? Sí, la verdad es que la semana va a ser muy movida con muchas noticias, muchos datos macroeconómicos y también la reunión de la Fed, pero sí, hoy la noticia es la relajación del precio del petróleo. Eso ha ayudado, pues digamos, 2 días de no tener hostilidades, de no hacer ataques Estados Unidos contra posiciones de Irán para dar un poco de margen a la posición negociadora, pero lo que sí tenemos que tener todos en cuenta es que eso no va a desaparecer del todo, siempre va a haber un poco de tensión, los iraníes enseguida pueden volver a encender otra mecha y yo creo que sí que va a quedar un poco en la mente de todo el, digamos, inversor que el petróleo es muy complicado que vuelva a unos 60, 70 dólares como antes del conflicto. Bueno, has citado ya, Ignacio, que tenemos esta semana esa cita importante, ¿no?, con la Reserva Federal, pues viendo un poco lo que tenemos sobre la mesa, también teniendo en cuenta esos últimos mensajes que ha lanzado Kevin Warsh, que ha dicho que no va a tolerar una inflación alta. ¿Qué esperar esta semana de la Fed, de la Reserva Federal? Yo creo que todos damos por hecho que no va a tocar tipos, ni en subida ni en bajada. También ya tenemos que aprender todos que la Fed de Kevin Warsh es diferente a la de Jerome Powell. Va a haber menos mensajes, va a haber menos predicción de movimientos futuros. Tendremos que aprender a navegar con los datos que todos vamos viendo en mercado. Y yo creo que ese es el mensaje realmente. Otra Fed distinta, con otros objetivos, y sí, está dando un mensaje muy claro de que no va a permitir repuntes inflacionarios. Pero ¿cuánto tiempo lleva la Fed tratando de llegar a un IPC, a una inflación del 2%? Son ya muchos años. Digamos que el mercado lo que necesita es ver que hay una mano dura en la Fed y que no es ese padre que está amenazando a sus hijos, voy a subir tipos como os portéis mal, y que realmente va a controlar esa inflación. También por el lado macro has citado el dato de IPC. Bueno, pues esta semana la atención está puesta en el PIB y también en el PCE de Estados Unidos, también esa referencia que sigue muy de cerca a la Fed. ¿Qué esperar de estas dos cifras y sobre todo qué nos van a decir de qué momento atraviesa ahora mismo la economía estadounidense? Pues lo importante es saber que esa cifra del PCE, que sí es un dato muy relevante, siempre decimos un poco que es en el que más se fija la Fed, ese gasto, índice de gasto de consumo personal. El dato del 14 de julio del IPC fue muy benigno. Por primera vez vimos una relajación en esos precios de la energía que se vivieron durante junio, pero desde entonces, digamos, que ha habido un repunte inflacionario o un repunte por esos precios energéticos por el reavivamiento del conflicto en Irán. Ese dato de PCE también va a corresponder al mes de junio, va a ser un dato benigno. Veremos que la interanual va bajando igual que bajó el IPC. Lo que pasa es que tendremos que tener en cuenta que es un dato de junio, que es pasado, que luego esos precios de la energía han vuelto a subir y si hay otros componentes dentro de ese dato del PCE que puedan estar haciendo subir a la inflación. También esta semana importante los resultados empresariales. Este miércoles vamos a tener las cifras de Microsoft y de Meta, dos gigantes tecnológicos en un momento en el que precisamente las grandes tecnológicas están muy en entredicho, están en duda. ¿Qué vigilaría de estas cifras y con qué ojos ve a estas dos, a Microsoft y a Meta? Justamente porque además de estas dos, también publican otras dos de esos 7 magníficos, también Apple y Amazon, pero fundamentales esos resultados de Microsoft, que ha corregido en torno a un 27-29% desde los máximos, que está más barata en términos de precio-beneficios que no se habían visto desde hace muchísimos años, está cotizando a PER de 20 veces esos resultados de 12 meses futuros. Lo que está mirando el mercado, estos 7 magníficos, no ya es el tema de sus ingresos, que sí están funcionando bien, lo que estamos mirando es el gasto que están haciendo estas compañías. Y sí es verdad que el mercado muchas veces castiga de una forma aleatoria, digamos, ¿no? Porque Meta hemos visto grandes inversiones, que también la mencionábamos porque publica esta semana sin menor castigo, y sin embargo otros
valores, por ejemplo Microsoft, que sí se les castiga cuando aumentan, digamos, esos gastos. Veremos también cómo lo está haciendo Azure en Microsoft, veremos si Copilot, esa integración, va funcionando y tiene tracción para el valor, pero yo creo que lo fundamental es estar viendo que cada vez estos 7 magníficos o grandes empresas tecnológicas lo que hacen es gastar más en semiconductores, lo cual sí es gasolina para que suban esos valores, puesto que lo estamos viendo que es donde está la demanda, pero veremos muy mucho el nivel de endeudamiento de esas compañías y cómo les puede afectar de cara al futuro. Bueno, pues vigilando muy de cerca esos 4 grandes nombres, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, muchísimo peso el que mueven, están amenazadas precisamente pues por el tema de los semiconductores, de la inteligencia artificial. También se van a publicar, en este caso del lado de los semiconductores, las cifras de Qualcomm. ¿Cómo ve ahora mismo a esta compañía Qualcomm y en general al sector? Qualcomm es un nicho especial porque está dentro del sector de semiconductores, pero con un peso muy fuerte en semiconductores, chips de teléfonos móviles. Es cierto que ya la semana pasada anunciaba que iba a subir precios, lo cual es algo positivo para el nombre. Se está viendo que desde luego deben de tener demanda, pero también el anuncio que hicieron en su día el inversor, que fue en junio, en cuanto iban a doblar los ingresos por semiconductores, digamos, de la parte de centros de datos, es decir, no ligados a móviles, que veían doblar esa parte del negocio de aquí a 2029, lo cual es positivo, pero dentro de los semiconductores, como digo, es un nicho muy especial, cotiza unos PERs muy por debajo de otras grandes empresas de chips y veremos cuál es la reacción de mercado ante sus resultados. Y también esta semana tenemos otras cifras ya al margen de la tecnología, nombres tan importantes, por ejemplo, como Boeing, Visa, Coca-Cola, Ford, Procter & Gamble. ¿Qué habría que vigilar? ¿Qué otros resultados vamos a tener que mirar de cerca y que nos van a dar también pistas de cómo está ahora mismo la economía estadounidense? La verdad es que los has nombrado por importancia a todos los que publican esta semana. Es muy importante, pues, por ejemplo, Coca-Cola, que vimos unos resultados decepcionantes de Pepsi porque su parte de Frito-Lays no lo estaba haciendo bien. Coca-Cola es otro tipo de valor porque está mucho más ligado a bebidas y no con tanto gasto como pueda tener Pepsi. Nombrabas Procter & Gamble, otro, digamos, valor de consumo, y estamos viendo que aunque el consumo no llega a arrancar, tampoco es que sea un sector que esté barato si lo vemos en ese precio-beneficios, en ese ratio de precio-beneficio respecto a empresas tecnológicas. Nombrabas Visa, que yo creo que es un gran valor y no lo está haciendo realmente bien en los últimos meses, y yo creo que sí es una gran oportunidad, puesto que prácticamente es un oligopolio con Mastercard a nivel de tarjetas de crédito. Pero yo creo que lo importante es saber que a final de esta semana el 67% de las empresas del SP500 habrán publicado resultados que están dando unos resultados magníficos, que la subida respecto al año anterior está siendo un 26% y es lo que realmente está moviendo esa bolsa y esos movimientos que vemos prácticamente en máximos de día en día. Y para terminar, Ignacio, ¿algún valor o sector de la bolsa estadounidense que te guste ahora mismo, si no para incorporar a cartera, al menos para empezar ya a vigilar de cerca? Yo siempre procuro fijarme en sectores que a lo mejor estén ahora fuera de moda o que no lo lleven haciendo bien. ¿Por qué? Porque realmente la bolsa es verdad que se mueve mucho por impulsos del inversor, pero hay que pensar en cuál es nuestro horizonte de inversión. No podemos estar pensando en la semana que viene que va a publicar Nvidia si lo va a hacer bien a corto plazo. Y por eso me fijo en sectores que a lo mejor no lo estén haciendo tan bien ahora mismo, y estoy aquí nombrando, pues, por ejemplo, todo el sector de salud o de dispositivos médicos que realmente llevan 2 años, 3 años francamente malos. Sigo fijándome en todo lo que es sector eléctrico, de generación eléctrica, sector energético, puesto que sí que vemos estos vaivenes en el precio del petróleo y vamos a seguir viendo estos vaivenes, pero ya no es el precio del petróleo, es decir, cuánto van a sacar compañías que extraen ese petróleo o compañías de refino, porque estamos viendo un cuello de botella en todo ese refino que se van a beneficiar estas compañías. ¿Por qué? Porque seguirá subiendo el precio de los productos destilados. También es importante, pues, por ejemplo, oro o metales, que llevamos unos meses francamente de retroceso, corrección en el sector, y hay que fijarse en si vamos a vivir en un mundo con más inflación o un mundo con más déficit, o con un mundo, digamos, que las monedas fiat, ya sea euro, dólar o cualquier moneda que nos imaginemos, que están perdiendo valor, que cada vez los países se endeudan más, tienen más problema, y al final oro, plata, otros metales preciosos realmente van a seguir siendo el refugio de los inversores. Pues con esas ideas nos quedamos. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. Gracias como siempre por estar en Capital Radio y hasta la próxima. Un placer, Lucía. Buena tarde.